¿Alguna vez has sentido que, por más que logres cosas grandes, el mundo insiste en verte pequeña? Si alguna vez te subestimaron solo por cómo luces o de dónde vienes, esta historia va a tocarte el corazón. Déjanos tu comentario si alguna vez pasaste por una injusticia silenciosa y cuéntanos cómo te hiciste más fuerte. Camila Morán caminaba con paso firme por la avenida Séptima de Bogotá, vestida con sobriedad elegante, sin ostentación, pero con una presencia que no pasaba desapercibida, aunque muchos aún fingieran no verla. Tenía 42 años, la piel del color de la caoba, y unos ojos oscuros en los que vivía una calma cultivada con años de resistencia. Era una jueza federal, una de las más jóvenes en llegar a ese cargo, pero eso no importaba cuando salía del tribunal y entraba al mundo real. En la calle, en los restaurantes, incluso en reuniones profesionales, seguía siendo para muchos simplemente la señora, la ayudante, o peor, la que no debería estar allí. Esa mañana, con la brisa fría de la capital acariciándole el rostro, Camila decidió tomarse unos minutos para sí misma antes de una audiencia clave. Estacionó su auto frente a una pequeña cafetería de barrio en Teusaquillo, uno de esos lugares donde el aroma a pan recién horneado intentaba ocultar los murmullos indiscretos. Mientras esperaba su café, revisaba un documento legal desde el móvil, pero incluso en su concentración, sintió las miradas. Dos hombres la observaban desde la otra mesa. Uno fruncía el ceño, el otro se inclinó hacia él y dijo en voz baja, aunque lo suficientemente fuerte para ser oído, ¿y esa qué hace aquí vestida así? Seguro se equivocó de barrio. Camila alzó la vista brevemente, los observó sin expresión, y volvió a su pantalla. No era la primera vez, ni sería la última. Había nacido en Cartagena, en una casa pequeña de paredes gastadas por la humedad salina. Su madre, una mujer incansable que limpiaba casas ajenas para sostenerla, le enseñó desde niña que había que hablar bajito, caminar derecho y no provocar incomodidad. Pero Camila, con el tiempo, había decidido que su existencia misma ya era una incomodidad para muchos, así que no iba a disculparse por ello. Su ascenso en el sistema judicial fue una mezcla de obstinación silenciosa, noches sin dormir y la capacidad inusual de contener las emociones cuando otros las usaban como arma. A pesar de su prestigio y su papel crucial en casos de derechos humanos, enfrentaba un dilema que solo entendía quien había subido escaleras construidas para derribar. El éxito no eliminaba el prejuicio, solo lo volvía más sutil. Ese día, mientras salía del café con una bandeja de cartón y 2 cafés, uno para ella, otro para su asistente, se detuvo un momento frente a su coche. Era un vehículo modesto, bien cuidado, con una pequeña placa en el parabrisas que identificaba su rol oficial. No llevaba escoltas, nunca los quiso. Pero algo en el aire cambió. Un patrullero que pasaba por allí redujo la velocidad al verla, frunció el ceño y estacionó justo detrás de su auto. Camila lo vio por el retrovisor. No se sobresaltó, pero algo en su espalda se tensó, como si una alerta vieja hubiera despertado. El oficial bajó del coche, ajustó el cinturón y se acercó con paso apurado. Camila giró lentamente, sosteniendo los cafés aún calientes. Su voz fue suave, profesional. ¿Hay algún problema, agente? Pero él no respondió a la pregunta. Solo la miró de arriba abajo, desconfiado, como si ella estuviera fuera de lugar. Le pidió con brusquedad los documentos del vehículo. Ella, aún tranquila, explicó que estaba en servicio oficial, que su identificación estaba en su bolso dentro del auto. Pero no hubo espacio para razones. Él interrumpió, acusándola de estacionar en un lugar indebido, ignorando el distintivo oficial visible. Le pidió abrir el vehículo. Camila intentó mantener la calma. Estoy en medio de una audiencia, si me permite acceder al bolso, le mostraré mi identificación. Pero la tensión creció. El oficial dio un paso más, tomó uno de los cafés de su mano y lo dejó caer. Camila retrocedió un poco, aún sin comprender si aquello era una broma de mal gusto o un acto deliberado de humillación. El patrullero elevó la voz, atrayendo miradas. Ella, con la dignidad intacta, no gritó, no forcejeó. Solo sostuvo la mirada. Y en esa tensión contenida, se sembró la semilla de algo que ninguno de los dos imaginaba, el principio del fin para uno, y el comienzo de algo mucho más profundo para la otra. Quédate con nosotros. Esta historia apenas comienza, y lo que sucederá a continuación no solo te sorprenderá, te sacudirá por dentro. La tensión creció como una tormenta contenida. El oficial Varela, alto, fornido, con la mandíbula apretada y los ojos fríos, se acercó a Camila como si fuera una amenaza. Ella sostuvo la mirada con firmeza, manteniendo su tono educado,
intentando explicarle una vez más que estaba en funciones oficiales, que su credencial estaba dentro del auto. Pero Varela no escuchaba. Veía a una mujer negra discutiendo con él en público, con voz serena pero segura, y eso lo desbordaba. Camila abrió lentamente la puerta para alcanzar su bolso, pero antes de tocar la correa de cuero, sintió el tirón brusco del brazo. El oficial la empujó con fuerza contra el vehículo, haciendo que uno de los cafés restantes cayera al suelo, salpicando el borde de su abrigo. Varios transeúntes se detuvieron. Un adolescente sacó su celular. Ella no gritó. Solo dijo con frialdad, «Déjeme mostrarle mi identificación». Y entonces, el momento llegó como un disparo seco al silencio. Varela, en un arrebato de superioridad y rabia, alzó la mano y le propinó una bofetada directa, rápida, humillante. El sonido resonó como una sentencia. Camila no cayó. Dio un paso atrás, tambaleándose apenas, y se llevó la mano a la mejilla. El café seguía derramándose sobre el pavimento. El murmullo alrededor se transformó en murmullos de incredulidad, un grito lejano de una mujer, un «grábalo, grábalo». En la esquina. Pero ella no se dejó llevar por la rabia. Miró al oficial con una calma que desarmaba, y con la voz más serena que pudo reunir, dijo, «Acaba de destruir su carrera». Varela retrocedió medio paso, confuso, mirando a su alrededor por primera vez. El celular en las manos del adolescente apuntaba directo a él. Camila sacó su credencial con lentitud, la sostuvo en el aire, y varios rostros se inclinaron para ver. El silencio se volvió denso. Ella agregó, «Mi nombre es Camila Morán, jueza federal. Estoy en funciones, y usted acaba de agredir a una autoridad del Estado». Un segundo patrullero llegó, alarmado por la aglomeración. Al ver el rostro de Camila, se tensó, la reconoció de inmediato. «Señora jueza, está bien», murmuró. Varela bajó los ojos por un instante, como si la realidad acabara de golpearle con más fuerza que su propio acto. Pero ya era tarde. Camila no respondió. Caminó hacia su coche, cerró la puerta y se alejó lentamente, dejando atrás al oficial rodeado de cámaras, celulares y una verdad que no podría borrar. Mientras la jueza volvía al tribunal, en su mente no había caos ni rabia, sino una claridad cristalina. Había sido tratada como tantas veces en su vida, con el desprecio disfrazado de autoridad. Pero esta vez, algo sería diferente. Ya no era la joven que callaba por miedo a perder oportunidades. No era la pasante que aceptaba miradas hirientes con la esperanza de ascender algún día. Era una mujer con voz, con poder real y con testigos. En el juzgado, mientras se lavaba la cara en el baño privado, se miró al espejo. La marca en la mejilla era tenue, pero ardía. No por el dolor físico, sino por lo que representaba. Sus dedos tocaron el borde del rostro, como si intentaran borrar no el golpe, sino siglos de humillación silenciosa. Tomó aire, enderezó la espalda y volvió a su escritorio. Sabía que tendría que informar a la corregiduría, preparar el informe y enfrentar el sistema. Pero también sabía que no estaría sola. Porque a partir de ese momento, todo había cambiado. Quédate con nosotros. Lo que está por suceder va más allá de un caso aislado. Es una verdad que todos necesitamos ver. Durante los días siguientes, Camila Morán no se convirtió en el centro de una tormenta mediática. No concedió entrevistas, no subió declaraciones en redes, no se refugió en el ruido. Su poder no venía del escándalo, sino de la precisión. Como jueza, conocía el sistema por dentro, sabía sus grietas, sus rutinas y sus escudos de protección. Por eso, comenzó su camino con una calma implacable. Presentó un informe detallado ante la Comisión de Control Disciplinario, solicitó las grabaciones de las cámaras del lugar y puso en marcha un protocolo que muy pocos conocían, pero que ella había ayudado a diseñar años atrás. Mientras tanto, en la estación de policía, el oficial Varela comenzó a notar un cambio sutil pero inquietante. Fue retirado de la patrulla, sus superiores evitaron contacto directo, y las miradas entre compañeros se llenaron de murmullos. El video ya circulaba en pequeños grupos de abogados, defensores públicos y asociaciones civiles. No era viral todavía, pero se movía en los círculos donde importaba. Camila, por su parte, no detuvo su labor judicial. Cada mañana ingresaba al juzgado con el mismo aplomo de siempre, saludando con respeto, revisando expedientes, presidiendo audiencias. Sin embargo, algo en su andar había cambiado. No era soberbia ni orgullo. Era certeza.
Sabía que esta vez, su silencio no sería invisibilidad. Porque ahora no caminaba sola. Detrás de ella empezaban a marchar voces, movimientos, mensajes privados de otras mujeres que vivieron lo mismo, de jóvenes estudiantes de derecho que la veían como símbolo, de colegas que jamás se atrevieron a denunciar. Entre expediente y expediente, Camila respondía con calma a cada uno. Gracias por su mensaje. No estamos solas. Varela, por otro lado, intentaba contactar abogados, justificar su comportamiento como una reacción a una actitud sospechosa. Decía que no sabía quién era ella, que solo cumplía su deber. Pero las imágenes, los testimonios, los detalles no cuadraban. Su relato se deshacía con cada revisión. No podía revertir lo que sus manos habían hecho frente a la cámara, lo que su mirada dejó claro, no fue miedo, fue desprecio. Y esa verdad era irrefutable. Una tarde, tras una reunión discreta con la comisión evaluadora, Camila salió del edificio con un sobresellado en la mano. En su interior, los primeros documentos del proceso disciplinario contra Varela. Caminó por el corredor largo y silencioso del juzgado, donde los retratos de antiguos magistrados adornaban las paredes, todos hombres, todos blancos. Por un instante, se detuvo frente a uno de ellos. Nadie la miraba, pero en sus ojos brilló algo distinto, no era tristeza ni ira. Era claridad. Sabía que no estaba haciendo esto solo por ella. No se trataba ya del golpe en la cara, sino del golpe simbólico que miles de mujeres como ella habían recibido en silencio durante generaciones. Y esta vez, alguien respondía. Subió al auto y condujo sin música, sin prisa. Esa noche, al llegar a casa, preparó té, revisó las notificaciones en su celular y encontró uno de los mensajes más inesperados. Una joven que decía, «Señora jueza, gracias por lo que hizo. Usted nos recordó que aún hay dignidad en la justicia». Camila dejó el teléfono sobre la mesa, cerró los ojos por un instante y respiró hondo. Lo peor aún no había pasado. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía que caminaba sola. Acompáñanos en lo que está por venir. El momento más intenso de esta historia está a punto de revelarse, y no te lo querrás perder. ¿Estás lista para ver cómo la verdad se abre paso, incluso cuando todo parece en contra? Si llegaste hasta aquí, comenta con la palabra justicia y etiqueta a alguien que crea en la fuerza de las mujeres que no se rinden. Lo que vas a ver ahora no es solo el final de una historia, es el inicio de muchas otras. El salón estaba lleno, pero el silencio era absoluto. El caso había escalado hasta una audiencia pública interna en el Palacio de Justicia, donde se presentaban los hallazgos contra el oficial Gustavo Varela. La sala no era un tribunal convencional, sino un espacio reservado para el juicio ético y disciplinario de funcionarios del Estado. A Camila no le correspondía presidir, sino testificar. Pero su sola presencia, sentada en la primera fila, con las manos cruzadas sobre las rodillas y el rostro sereno, llenaba cada rincón. Varela entró escoltado, sin uniforme, con el rostro demacrado, los ojos oscilando entre el arrepentimiento y la incomodidad. Fue invitado a hablar. Se levantó, titubeó. Dijo que no sabía quién era ella, que actuó bajo presión, que se sintió amenazado. Pero su voz se quebró cuando intentó justificar el golpe. Nadie en la sala creyó que aquello fuera miedo. Los videos, las pruebas, los testimonios estaban allí, y la actitud del oficial solo reafirmaba lo que ya era evidente. No fue un error, fue un acto impulsado por prejuicio. Cuando Camila fue llamada a declarar, se levantó con la misma calma con la que había resistido cada mirada hiriente en su carrera. Caminó hasta el frente, y en lugar de centrar su relato en el golpe, decidió hablar del patrón. Dijo que lo que ocurrió ese día no era un hecho aislado, sino parte de una cadena silenciosa de desprecio, microagresiones, suposiciones. Dijo que su dolor no venía del contacto físico, sino de lo que representaba, la confirmación de que, incluso cuando una mujer negra alcanza la cima, el mundo aún intenta arrastrarla al mismo lugar donde la dejó. El público escuchaba sin respirar. Cada palabra era una aguja atravesando capas de silencio institucional. Cerró su testimonio con una frase que resonaría durante días. Esto no lo hago por mí, lo hago por todas las que no tienen voz, por las que siguen callando cada día por miedo a perderlo todo. Al terminar, no hubo aplausos, pero la emoción en el ambiente era densa, real, innegable. Varela fue suspendido de forma inmediata. En los días siguientes, su renuncia voluntaria fue aceptada sin reparos. No volvió a patrullar, ni a portar arma, ni a vestir uniforme. Su carrera terminó,
no por venganza, sino por consecuencia. Una semana después, Camila regresó al mismo café donde todo había comenzado. Era una tarde gris, con llovizna suave, pero algo en el ambiente era distinto. Entró, pidió su café habitual, y al girar para buscar una mesa, un joven la reconoció. «Señora jueza», dijo con timidez, «mi hermana fue víctima de algo parecido. Gracias por no quedarse callada». Camila sonrió con suavidad. «Gracias a ustedes por creer que todavía vale la pena luchar». Se sentó junto a la ventana, mirando el mundo pasar, sintiendo algo que no sentía hacía mucho tiempo: paz. No era alegría desbordante ni orgullo egocéntrico. Era la serenidad de haber hecho lo correcto. En el fondo, sabía que aún quedaba mucho por cambiar. Pero también sabía que había abierto una grieta en un muro muy antiguo. A veces, pensó mientras sorbía el café, no es necesario gritar para hacer temblar el suelo. Basta con mantenerse de pie. Esta historia fue emocionante. Ayúdanos dejando un like y suscribiéndote para más historias que inspiran, conmueven y transforman.